Hola, en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo integramos imágenes y cómo ponemos enlaces dentro de un documento. Para ello vamos a utilizar un archivo que os he dejado en la plataforma que se llama Imágenes y Enlaces. Vamos a descargarlo junto con la imagen de fondo que tiene y vamos a ir a Brackets y vamos a abrirlo. Este que se llama Imágenes y Enlaces. Bien, para no estropear este archivo y disponer de él por si acaso tenemos que volver atrás, pues lo que vamos a hacer es guardar como, archivo, guardar como, y lo vamos a guardar como snorkel, snorkel.html. Y lo que vamos a hacer es trabajar con este duplicado, con el del snorkel. Lo abrimos, lo lanzamos al navegador, en la vista previa, y vemos que el documento pues ya tiene la estructura básica, tiene las etiquetas del HTML, el meta, el title, aparece el title aquí arriba, tiene las etiquetas de los titulares puestos, los H1, los H2, los párrafos, también tiene las etiquetas de negritas. Hay varios apartados y hay unos apartados aquí donde vamos a aplicar una lista, y entonces lo tengo puesto como un comentario. Hay varias listas. Ahí hay una, aquí hay otra lista y por aquí abajo hay otra lista. Bien, lo primero que vamos a hacer es eso, configurar estas listas. Entonces, vamos a ir a esa primera lista que tenemos aquí y vamos a ver de qué habla. Dice recomendaciones para aplicar máscaras y gafas de buceo. Muy bien, pues entonces creamos aquí una lista de tipo sin orden, una lista de tipo UL. Quito el comentario, pongo en su lugar la etiqueta UL, que la empiezo por delante y la termino por detrás. Y cada uno de estos elementos los voy a convertir en elementos de lista. Fijaros cómo ya empieza aquí a aparecer una tabulación y entonces los vamos a convertir en elementos de lista. Para ello voy a intentar sustituir las etiquetas P por etiquetas LI. Lo que hago es hacer clic aquí y a continuación entro en el menú buscar y le voy a dar a reemplazar. Y vamos a intentar reemplazar la etiqueta P y el final del corchete. No ponemos solo una P porque si no sustituiría cualquier letra P que aparecerá por ahí. La P y el final del corchete por una etiqueta LI con su final de corchete. Vale, le voy a dar entonces a reemplazar y me lo sustituye en esta primera y le doy a reemplazar y me lo sustituye en la segunda y así voy sustituyendo todas estas párrafos por elementos de lista. Vale, ya lo he hecho dentro de este objeto, entonces ahora voy a poner el cursor en la siguiente lista. Vale, aquí, otra lista. Dice, aquí te damos algunas normas que pueden hacer esta actividad más amena y positiva. Pues lo mismo, es una lista sin orden. Por tanto, le decimos que es una etiqueta UL, que se abre ahí, y la cierro aquí. Y a continuación, estos párrafos los vamos a sustituir por etiquetas de lista. Podría hacerlo manualmente, pero vamos a procurar utilizar las herramientas que nos ofrece el programa. Entonces, en buscar le damos a reemplazar y hacemos como antes, la sustitución del P y el final del corchete por los elementos LI y el final del corchete. Le doy a reemplazar y ahí me va sustituyendo cada una de las etiquetas de párrafo por una etiqueta de ítem de lista. Y ya va apareciendo aquí en el navegador pues la lista con sus puntitos correspondientes. Fijaos bien de cambiar solo las etiquetas que están aquí dentro de la lista. Bien, hay una lista más por ahí, aquí está. Y dice, en esta ocasión hay 3 formas de vaciar este implemento. Vale, pues aquí vamos a hacer una lista con numeración. Para ello utilizo la etiqueta OL. Le doy al tabulador y el final de la etiqueta OL me lo llevo aquí al final de la lista.
Vale, y entonces ahora le vamos a decir pues, que todos estos elementos se conviertan en apartados de esa lista. Pongo el cursor ahí y de nuevo hago la sustitución como antes. Buscar, reemplazar, sustituyo el final de la etiqueta por el final del LI. Y le doy a reemplazar y voy sustituyéndolos uno a uno. Esto es. Y entonces al sustituir estos tres, ahí abajo, etiquetas LI, en todos estos casos, pues tenemos tres apartados con numeración. Los anteriores eran listas sin numeración, porque eran etiquetas UL, aquí están, y luego este otro lo hemos hecho con numeración porque es una etiqueta OL. Un poquito más adelante le vamos a dar formato a estos elementos. Lo siguiente que voy a hacer es meter algunas imágenes. Voy a buscar algunas imágenes en Google relacionadas con este tema y voy a poner, por ejemplo, snorkeling, pero bien escrito, así. Y vamos a ir a imágenes y vamos a coger alguna imagen. Por ejemplo, esta podría estar bien. Sí, esta también podría estar bien. A ver, abro esta imagen. Abrir imagen en una pestaña nueva. Aquí la tenemos y la voy a guardar. Y la voy a guardar dentro del escritorio en la carpeta de... En el escritorio, dentro de la carpeta de web, dentro de la carpeta de ejemplos. Y le voy a llamar Snorkel. Vale, esta va a ser una. Voy a buscar otra más. Por ejemplo, vamos a colocar esta misma. Y entonces hago lo mismo. Le doy a abrir imagen en una pestaña nueva. Ahí la tengo localizada. Y a continuación lo que hago es guardar esta imagen y le voy a llamar Snorkel 2. Muy bien, y después utilizaré otra más. Vale, voy a colocar ambas imágenes. Entonces, la primera imagen... La primera imagen, por ejemplo, vamos a ponerla pues aquí mismo, entre medias de estos apartados. Entonces, le voy a decir que sea una imagen y le digo cuál de ellas es la que quiero, la de Snorkel JPG. Bien, lo voy guardando y lo voy mandando al navegador para ver qué aspecto tiene. Bueno, pues ahí está la imagen. Esta es una. Y luego otra que va a ser la de Snorkel 2, que va a estar, por ejemplo, aquí. Y pongo img, Snorkel 2 y tenemos esta otra. Muy bien. Y voy a colocar una tercera imagen, pero esta vez no me la voy a descargar, sino que directamente la voy a vincular desde el lugar donde esté puesta online. Entonces, busco una tercera imagen. Por ejemplo, una que tenga pececitos, por ejemplo esta. Sí, esta está bien. Y la abrimos. O quizá una que tenga un tamaño mayor. A ver, la primera que había por aquí. Esta. Sí, esta tiene un tamaño bastante grande. Y la abrimos. Abrimos la imagen. La vemos aquí y tiene... Esto es una extensión. Tiene una URL que es esta. Y es un JPG. Entonces directamente copio esta URL. Y a continuación vengo a mi documento. Y le digo que quiero utilizar esa imagen. Por ejemplo, quiero utilizarla aquí entre medias. IMG y le pongo esa URL ahí directamente. Y entonces pues aparece esta imagen así colocada.
Bien, vamos a darle formato a estas imágenes. Y ahora después le daré formato también a las listas. Bien, vamos a ver cómo queremos cada imagen. La primera imagen que tenemos, que es esta, por ejemplo, pues la quiero en un tamaño pequeño y quiero que esté rodeada por el texto. Un primer modo de hacerlo sería directamente darle las propiedades aquí dentro. No es la forma más adecuada, pero bueno, vamos a probarlo. Le pondríamos el atributo style, igual, comillas, y le diríamos las dimensiones. Por ejemplo, quiero que tenga un width, 2 puntos, de 200 píxeles. Y entonces aparece la imagen con ese tamaño. Le voy a decir que sea un poquito más grande, 300 píxeles. Vale, la altura no se la estoy indicando, con lo cual la altura se está ajustando proporcionalmente con respecto al tamaño de la imagen. Lo siguiente que voy a decirle es que esté rodeada por el texto. Le pongo un punto y coma y le digo float 2 puntos right. Y entonces aparece ahí la imagen pegada a la parte derecha de la pantalla y el texto rodeando. Bien, la siguiente imagen voy a decirle que la quiero un poco más pequeña, porque es muy grande, y la quiero centrada. Entonces, en este caso, voy a darle las propiedades también directamente dentro de la etiqueta. Lo primero que voy a hacer aquí es controlar su tamaño. El tamaño podría controlarlo con el atributo propio de la imagen. Antes lo he controlado a través del CSS, pero también tengo un atributo propio de imagen que puede controlar el tamaño. Y le puedo decir que tenga un width igual, comillas, de, por ejemplo, 500 píxeles. Solo 500. Perdón, width. Ahí está. Y entonces la imagen pues aparece mucho más pequeña. Y a continuación la quiero tener centrada. No puedo darle la propiedad de centrado directamente a la imagen porque la imagen es una etiqueta inline. Para poder decirle que tenga centrado, tiene que estar metido dentro de una caja y ser esa caja la que tenga la característica de que tenga su contenido centrado. Lo que voy a hacer es meterlo dentro de un div, porque no es realmente un párrafo de texto esto, sino una simple caja. Y entonces a ese div le voy a decir que tenga una clase que voy a crear llamada centrado. Y entonces en la parte de arriba pues le voy a decir que esa clase efectivamente tenga la propiedad del TextAlign Center. Creamos una hoja de estilos y defino una clase que llamo punto centrado a la que le asigno la propiedad TextAlign Center. Como esta es una propiedad que luego voy a querer utilizar para otros elementos, pues lo creo como una clase y así luego se lo voy asociando a los elementos que necesite. Vale, y ya vemos ahí que la imagen efectivamente está centrada, con las dimensiones que le hemos indicado y centrada. La siguiente imagen, esta que está aquí, voy a decirle que tenga una anchura del 100% del espacio disponible y que tenga una altura limitada. De tal modo que lo que va a pasar es que se nos va a desproporcionar la imagen. En esta ocasión las propiedades se las voy a pasar a través de un identificador. Busco la etiqueta de imagen que he colocado, esta misma. Y entonces lo que voy a hacer es ponerle un identificador que le voy a llamar, por ejemplo, franja. Y a continuación voy a definir las características de esa franja. Aquí arriba le digo almohadilla franja. Esta vez le he puesto un identificador, no una clase, porque es un elemento único. Las propiedades que le voy a dar son solo para este elemento. Si fuesen comunes a varios elementos, pues lo haríamos como una clase y se lo asignaríamos a varios de ellos. Bien, empiezo diciéndole que el width sea del 100%, con lo cual su tamaño pues queda ajustado a las dimensiones, a la anchura que tenga en este momento el navegador. Si es así de ancho, pues así se ve, y si es así de estrecho, pues así se ve. Es por tanto una anchura flexible. Sin embargo, la altura se la voy a dar fija, es decir, que el EIG va a ser, por ejemplo, de 250 píxeles.
y entonces queda pues la altura más pequeña. Como no coincide la anchura y la altura con las proporciones de la imagen, pues entonces la imagen queda estirada. De hecho, cuanto más ancho sea el navegador, más estirada queda la imagen. Entonces, para evitar esa deformación que se produce en las imágenes cuando las dimensiones que le hemos dado no coinciden con las dimensiones del formato original, tenemos una propiedad que se llama ObjectFit, que le vamos a poner el valor cover y que lo que hace es recortar la imagen. Entonces, queda recortada la imagen, aquí la está recortando por los laterales y aquí la está recortando por arriba y por abajo. Queda recortada la imagen, pero no le cambia la proporción. Esto suele quedar bien con imágenes que tienen algún motivo central. El motivo central siempre se ve y lo que hace es recortar los laterales. Bien, ahora voy a darle formato a esas etiquetas de listas que había creado anteriormente. Por ejemplo, las etiquetas de tipo UL, las que no tenían numeración, pues quiero que tengan algún tipo de formato. Entonces les digo que las etiquetas UL, abro cierro llaves, quiero que tengan un list style en el que le voy a decir que sean, por ejemplo, elementos de círculo. Y entonces pues tenemos estos otros circulitos en lugar de tener pues los puntitos rellenos. Vale, y este otro que eran números, numeraciones, nos dice hay tres formas de vaciar este implemento, 1, 2, 3, pues lo voy a poner en números romanos, por ejemplo. Entonces la lista numerada, que es la etiqueta OL, le voy a decir que tenga un less style y le voy a poner los números romanos que son Roman, Upper Roman, eso es, Upper Roman. Y entonces ahí lo tenemos con números romanos, 1, 2 y 3 en números romanos. A continuación voy a crear un listado de enlaces para poder acceder a cada uno de estos apartados. Bien, tenemos varios apartados. El apartado de vacía la máscara, tenemos el apartado de limpia el snorkel, mantén tu seguridad, consideración de aletas, respira tranquilo, etc. Entonces lo que vamos a hacer es ir poniéndole un identificador a cada uno de estos apartados. A este H3 que hay aquí, que pone vacía la máscara, le vamos a poner un identificador que diga máscara. Un poco más arriba, al siguiente titular, le vamos a poner un identificador que diga limpia o limpiar, limpieza voy a llamarle, limpieza, limpieza, máscara. Sigo hacia arriba y al siguiente titular, este le vamos a llamar identificador, le vamos a llamar seguridad. Y sigo un poco más arriba y a este le vamos a decir que sea, por ejemplo, aletas. Bien, y alguno más ahí arriba. Este que tiene un identificador que dice respira. Y otro más había por ahí arriba. Sí, este es el primero. Un identificador que dice equipo. Vale, los identificadores los he puesto todos en minúsculas, sin acentos, sin ñes y sin signos raros. Y a continuación lo que voy a hacer es crear un listado de enlaces para poder acceder a todos estos apartados internos que acabo de ir definiendo. Eso lo voy a hacer aquí, debajo del titular que tenemos aquí, el H2. Entonces voy a crear un elemento de tipo nav, que es una caja que indica un listado de enlaces internos, y entonces en ese nav pues voy a crear un enlace que apunta al elemento equipo, que es este que estaba aquí abajo y que tiene el identificador equipo. Y entonces aquí en el href pues ponemos almohadilla equipo. Bien, voy a guardar esto,
que no le he dado a guardar ninguna vez todavía, y vamos a comprobar si funciona. Si le doy aquí al enlace de equipo, entonces nos lleva al lugar donde está el encabezado de usa bien el equipo de Snorkel. Bueno, pues siguiendo este modo vamos a crear enlaces para ir al resto de los apartados. Tenía un apartado equipo, aquí tengo un apartado respira, otro aletas, pues vamos a ir creando todos esos enlaces. Entonces hago una A que me lleve a respira. Otro que me lleve a aletas, a almohadilla aletas. El texto que va a ser visible si que lo ponemos con mayúsculas y con lo que haga falta. Vale, ¿qué más apartados había? Equipo, respira, aletas, seguridad, limpieza, máscara. Seguridad, limpieza, máscara. Entonces, seguimos con la misma estructura. A, almohadilla, seguridad. Y aquí ponemos seguridad. Uno más. A, aquí almohadilla. Limpieza. Y creo recordar que el último era máscara. Correcto, máscara. Utilizo acentos y utilizo mayúsculas. Y compruebo los enlaces. El respira nos lleva al apartado de respira. Cuidado cuando hagáis las pruebas con el brackets, porque el primer clic es para activar la interacción con el documento, y luego ya el segundo clic es el que realmente os lleva. ¿Veis? Al hacer el segundo clic es cuando os lleva. Esto es una particularidad de estar viéndolo a través de la vista preliminar del brackets. Vale, le hago clic aquí y me lleva a seguridad, y le hago clic aquí y me lleva a limpieza. Vale, lo que pasa es que como es muy largo el apartado, pues ya no puede hacer scroll más abajo. Bien, voy a separar estos enlaces poniéndoles algún tipo de separación entre medias. Por ejemplo, les voy a poner un guión. Los pongo espacio, guión, espacio, espacio, guión, espacio. Algún tipo de signo. Podría ser una barra vertical, podría ser un guión, como en este caso, o podría ser cualquier otro modelo de separador. Bien, también voy a crear una serie de enlaces de sitios recomendados que están aquí abajo, enlaces de interés. Ya hay un enlace a una página de la Wikipedia y voy a buscar algún enlace más, un par de sitios más relacionados con el snorkel. Vale, con esta misma búsqueda de antes voy a localizar un par de páginas, por ejemplo, esta que dice Deportes Acuáticos Info, y esta otra que dice Boats. Vale, estas páginas. Entonces, cojo la URL de esta página y voy a venir aquí y voy a crear un enlace en el que le pego esa URL y donde en el texto del enlace pongo deportes acuáticos. Muy bien. Y en este caso quiero que los textos estén en renglones distintos. Por tanto, lo que voy a hacer es meterlo dentro de un párrafo, todo ello. Pongo el final del párrafo aquí. Y a continuación, pues voy a colocar un salto de renglón entre cada uno de los enlaces. Es decir, aquí va a haber una etiqueta BR. Y ahora sí, los enlaces están en renglones distintos dentro de un único párrafo. Bien, el siguiente enlace es este otro que está aquí. Boats for U. Vale. Y entonces creamos el nuevo enlace dentro del párrafo
le pegamos la URL y le ponemos el texto. Más o menos. Esto lo guardamos de vez en cuando y lo comprobamos. Vale, falta un salto de renglón aquí, efectivamente, un BR, para que eso esté en renglones distintos. Y entonces le hacemos clic y nos lleva a la Wikipedia, vuelvo atrás, le hago clic a este y me lleva a esta otra página, y le hago clic aquí a este y me lleva a la otra página. Bien, como estos enlaces nos llevan fuera de nuestro sitio, entonces sería conveniente que se abrieran en pestañas diferentes, que no que no nos saque de nuestro sitio, sino que se abra en una nueva pestaña. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un atributo, que es el atributo target, con el valor blank a los tres enlaces. Target con el valor blank a ese, a este y a este otro también. Vuelvo a guardar, actualizo en el navegador y lo compruebo. Al hacer clic en el enlace se abre en una nueva pestaña, pero la pestaña anterior no se pierde, y este nos abre una nueva pestaña y la pestaña anterior se mantiene, y este también nos abre el contenido en una nueva pestaña sin que perdamos de vista el contenido original. Bueno, pues los contenidos están colocados. He colocado imágenes, he colocado enlaces internos, entonces ahora voy a darle formato con el CSS. Entonces, aquí arriba en la hoja de estilos, lo primero que voy a hacer es decirle que quiero utilizar una tipografía. Voy a elegir una tipografía de Google. Voy a fonts.google.com y voy a buscar una que se llama Catamarán esta. Y entonces voy a decirle que quiero utilizar el grosor light, añado, que quiero utilizar el grosor medium, lo añado, y que quiero utilizar el grosor extra bold, que está aquí. Vale, quiero utilizar tres grosores y ninguno de ellos son los grosores por defecto. El grosor normal sería el 400 y el grosor en negrita sería el 700. Entonces, como quiero utilizar otros grosores que son diferentes, pues tendré que asignárselos a esas tipografías. Lo primero que voy a hacer es vincular la tipografía con el código import y selecciono toda esta directriz import, la copio y la llevo al documento y la pegamos en primer lugar aquí arriba en el style. Tiene que ser lo primero que aparezca en el style. Y lo siguiente que voy a hacer es aplicar esa tipografía. Con esta propiedad del font family la copio y le digo que lo quiero aplicar al body. Abro, cierro llaves y entonces lo pongo ahí. Con esto ya debería empezar a verse esta tipografía. Guardamos, actualizamos aquí y ahí está, se está viendo la tipografía. Pero fijaos que no se está mostrando el grosor fino para el texto pequeño. Entonces voy a decirle que el grosor por defecto, el font weight, sea el de 300. Esto se guarda, se actualiza y ahora sí, está saliendo el grosor fino para el texto normal. Para las negritas está aplicando el grosor más grande, pero no quiero el grosor más grande, quiero el grosor intermedio. Entonces voy a decirle por aquí que la etiqueta strong, que es la que aplica las negritas, tenga un font weight, un grosor de 500, que era el otro grosor intermedio que yo le había aplicado. Voy a lanzarlo por aquí por el botón de vista preliminar porque se ha quedado eso desconectado. Y ahí está. Entonces, lo que está en negrita, que es esto, aparece con un grosor intermedio. Por aquí está el texto en negrita y entonces aparece con ese grosor intermedio, no es el más grueso, el black, que es el que vamos a reservar a los titulares. Entonces voy a decirle que los titulares los quiero efectivamente con ese grosor. Voy a decirle concretamente que el H1, el H2 y el H3
bueno, no todos ellos, sino, vamos aquí, quiero que el H2 y el H3 utilicen el Fontweight de 800, vale, que es el que tiene actualmente, pero el H1, que es el titular primero que tenemos en la parte de arriba, este no quiero que tenga ese grosor, sino que quiero que tenga también ese grosor intermedio. Entonces ese H1 le digo que tenga el Fontweight de 500 como le había dicho a las negritas. Y entonces sale más grueso, pero no tanto como estos otros. Fijaros que podemos tener varios grosores diferentes. Si lo que hacemos es vincular en una tipografía que disponga de varios grosores y entonces luego nos referimos a cada uno de esos grosores por el número del grosor que le corresponde. Ahora voy a controlar los tamaños de la letra. El titular principal, que es el título del sitio, no lo quiero tan grande. Entonces voy a decirle que el H1 tenga un tamaño, un font size, de, por ejemplo, 1.5 rem. A continuación, el H2 le voy a decir que si ese que es el titular que más se tiene que ver en este documento, pues tenga un font size de, por ejemplo, 3 rem. Ahí está. Y luego los otros, los H3 que están por ahí abajo, pues los voy a hacer un pelín más grandes. Los H3 quiero que tengan un font size de, por ejemplo, 2 rem. 2 rem. No, mucho. 1.5 rem. Sí, ahí están bien. Y este otro quizá lo voy a reducir también un poquito. 2.5. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar la clase de centrado que teníamos para el titular principal, para el H1. Teníamos una clase centrado que habíamos creado antes, pues esa se la voy a aplicar al titular principal, en este caso, que es el H2. Le pongo una clase que sea centrado. Y entonces ya lo tengo ahí centrado. Vale, más cosas. Voy a cambiar la anchura del documento. Voy a limitar la anchura del documento. Cuando esto es así grande, los renglones se hacen excesivamente grandes. Entonces voy a limitar esa anchura y voy a decirle que tenga un máximo de anchura al body. Voy a decirle que tenga un max width de 1000 píxeles. 1000 píxeles y que tenga un margin auto, esto es, para que cuando sobrepasemos esos 1000 píxeles el espacio se reparta a ambos lados. Bien, y lo tenemos ya de esta manera, ya prácticamente está terminado. Lo siguiente que voy a hacer es decirle que este documento tenga una imagen de fondo. Esa imagen de fondo es esta que se llama peces, que está aquí, que es un patrón, que vamos a hacer que se repita múltiples veces por debajo de nuestro documento, por debajo de nuestro contenido. Entonces, dentro del body, pues le voy a decir que tenga un background y le voy a poner una URL. Siempre archivos dentro del... Los archivos dentro del CSS se ponen con la función URL, paréntesis y comillas. Como por ejemplo aquí en el import, que hemos puesto igual, URL, paréntesis, comillas y luego el nombre del archivo que íbamos a vincular. Bueno, pues aquí le digo yo que quiero vincular uno que se llama peces JPG. Esto lo guardamos y lo actualizamos aquí y entonces pues están empezando a ver esos peces.
Lo último que voy a hacer es darle el formato a los enlaces. Voy a decirle cuál es el formato por defecto y cuál es el formato que tienen esos enlaces cuando pasamos por encima o cuando les hacemos clic. Entonces, por aquí mismo voy a decir que los enlaces, las etiquetas A, quiero que tengan el font weight de 500, que era el grosor intermedio, y entonces efectivamente los enlaces aparecen en grosor intermedio. Voy a decirles que siempre quiero que sean de color azul, por tanto les voy a decir que tengan el color y voy a buscar uno de los blue que hay. Vamos a ver dentro de estos blue, por ejemplo este, que no es el... Sí, este va bien con el documento. Y vamos a decirle que no tengan subrayado, que es el test decoration, y le ponemos que sea none, no tienen subrayado. Vale, en principio este es el aspecto general de los enlaces, estos que están aquí arriba y también estos que están aquí abajo. Vale, ahora vamos a decirle cómo han de verse cuando pasamos por encima. Eso sería la pseudoclase a:2.over con h. Y entonces le decimos que cuando pasemos por encima lo que queremos es que se vuelva a mostrar el subrayado, que tenga un test decoration underline. Ese pequeño cambio de mostrar el subrayado sirve para que el usuario, cuando pasa el ratón por aquí encima, pues note que eso es un enlace. Le confirma la interacción en estos elementos. Y ahora voy a decirle qué aspecto tiene que tener eso cuando le hagamos clic. Le vamos a decir que cambie, por ejemplo, y se ponga en negativo. Es decir, que le voy a decir que en el A2 active, quiero que desaparezca de nuevo el subrayado, test decoration none. Quiero que el fondo, el background, sea este que habíamos elegido antes y el color de la letra sea blanco. Guardamos esto, lo actualizamos en el navegador, al pasar por encima el enlace muestra el subrayado y al hacerle clic entonces se pone en negativo, el fondo azul y el texto en blanco. Y le vamos a hacer una pequeña cosa más, que es decirle que tenga un poquito de márgenes laterales, que tenga un padding de 0 por encima y por debajo y de 5 píxeles por los laterales. Esto va a producir que los enlaces se separen más entre sí y además, sobre todo, cuando les hagamos clic van a mostrar un pequeño margen por los laterales que hace que el recuadro azul pues se vea mucho mejor. Esta es una propiedad que veremos más adelante. Bueno, pues ahora sí, esto es todo. Vamos a dejarlo aquí y os animo a que probéis a combinar con otros colores y otras propiedades.